Básico, la sanidad, primera parte. Para comenzar este estudio debemos considerar o buscar desde una perspectiva bíblica el origen de las enfermedades. Tenemos dos preguntas que investigar. ¿Viene la enfermedad por el pecado como producto del mismo pecado? ¿O viene la enfermedad porque a Dios le ha placido? Y si no es ninguna de estas dos premisas, ¿de dónde viene la enfermedad? ¿Quién o qué provoca las enfermedades? Vamos a ver en este estudio cuál es el origen de las enfermedades. Debemos tener en claro estos conceptos, debido a que si creemos realmente que Dios nos quiere enfermos, entonces esto va a estorbar en la sanidad de nosotros, pues pondremos nuestra fe más en la enfermedad que en Dios. Por otro lado, si vemos o creemos que Dios no nos ha sanado y creemos que Dios nos quiere enfermos, entonces, ¿por qué vamos al doctor si Dios nos quiere enfermos? Si vamos al doctor, sería una rebeldía abierta contra Dios, pues sería un pecado, porque ir a ver a un doctor para que nos recete algún medicamento o tratamiento para nuestra sanidad iría en contra de lo que es la voluntad de Dios. Quiero hacer claro que no estamos diciendo que los doctores son instrumentos para hacer aquello que a Dios no le agrada. No, de ninguna forma. Dios le ha dado la sabiduría a estos hombres y las habilidades para que ellos puedan hacer lo que aquellas personas que no pueden alcanzar, ser sanos por la fe, puedan entonces ser sanos por otros medios o personas. De modo que tenemos que poder ver claramente si es la voluntad de Dios o no que estemos sanos y tenemos que encontrar las raíces de nuestras enfermedades para tener certeza en nuestras acciones de pedir sanidad y la seguridad de poder alcanzarla. Primero, el pecado. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, de cómo fueron engañados por Satanás y cayeron en pecado. En Génesis capítulo 2, versos 16 al 17 dice, y les dio este mandamiento, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comieras, ciertamente morirás. La muerte y el pecado. En estos términos, ¿verdad? Queremos hacer una declaración. Vamos a tomar diferentes puntos de vista de cómo la enfermedad nos llega. El primer punto que estamos viendo es el pecado. Continuamos entonces con la muerte y el pecado, la relación que hay entre ambos. El concepto de la muerte en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, en el idioma en que se escribe, es un poco más complejo de lo que usualmente se entiende. La muerte en hebreos significa muerte por ejecución. No obstante, también quiere decir muerte por decaimiento del cuerpo, corrupción del mismo, ya sea por enfermedad o por vejez, hasta que llega el momento en que el cuerpo muere como producto del pecado. El nuevo diccionario de la Biblia nos dice, Dios creó al hombre con una capacidad sin límites para la vida. La única condición para mantenerse en ella era la obediencia a Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. Por lo tanto, o por lo que debemos entender que el pecado es la puerta a la muerte, o sea, de acuerdo con este verso bíblico, que también podemos interpretar que es la puerta a las enfermedades. Como vemos en Romanos 5, el pecado entró al mundo por un hombre, o sea, Adán. También la muerte entró al mundo por el pecado de un hombre y por medio de él, la muerte pasó a todos los hombres.
Romanos capítulo 3, verso 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La sentencia del pecado es estar destituidos de la gloria de Dios, pues Él, Dios, no puede habitar en medio del pecado. No es que Dios no pueda vivir en medio del pecado porque se puede manchar o puede perder santidad. Es sencillamente porque si Dios se presentase en medio de la oscuridad de las tinieblas, éstas desaparecerían inmediatamente. Del mismo modo, ocurre si aparece en medio de una comunidad de gente llena de pecado. Su manifestación o la presencia de su gloria provocará la muerte instantánea de todos los que contengan pecado. Gracias a la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La sentencia del pecado es estar destituido de la gloria de Dios o la presencia de Dios, pero la paga del pecado es la muerte, separación total de Dios y obviamente constituye la muerte física. Recordemos que cuando hablamos de la muerte también estamos hablando de las enfermedades. Enfermedades que nunca antes se habían visto, se están viendo en estos momentos y enfermedades del pasado están volviendo a resurgir. Estar en la presencia de Dios nos trae sanidad. El Salmo 91 del 1 al 6 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este salmo nos dice claramente que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir que el que está a la presencia de Dios, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Primera de Corintios capítulo 15, verso 56. Este verso es importante porque nos dice que el aguijón de la muerte, ya sea a través de la enfermedad o envejecimiento o una combinación de ambas, viene siendo aquello por lo cual viene la muerte, o sea, viene a través del pecado. Es la consumación del pecado lo que provoca que germine las raíces de las enfermedades que no necesariamente aparecerán de inmediato. Ahora bien, el poder del pecado es la ley. Cuando hablamos de la ley, entendemos que se está hablando acerca de la ley del Antiguo Testamento, la ley del pacto con el pueblo de Israel. No obstante, esta ley es extendida a todos los hombres porque en términos generales, todos aquellos que van en contra de lo que es la voluntad de Dios y todo aquello que enfrenta a Dios en rebeldía o rebelión es pecado. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 28 del 15 al 68. No vamos a leer todos los versos bíblicos porque es bastante largo, se los colocamos aquí para que usted los lea en su Biblia. Pero dice comenzando así, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrá sobre ti y te alcanzará todas estas maldiciones. No vamos a elaborar en cuanto a estos textos, pues ellos se explican por sí solos. No obstante, diremos que estos textos se resumen en 4 posiciones o 4 puntos. Primero, enfermedad, luego pobreza, luego muerte, incluyendo la muerte física y espiritual, y maldición de maldición, que quiere decir lo que usualmente llamamos mala suerte. O sea, que en todo aquello que emprendamos, fracasamos. Con la evidencia bíblica encontrada podemos decir que el pecado juega
un papel importante en el desarrollo de nuestras enfermedades. 2. Segundo punto. ¿Es la voluntad de Dios que estemos enfermos o es la voluntad de Dios que la enfermedad esté en nosotros? Esta es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Es la voluntad de Dios que estemos enfermos? Muchas veces encontramos a hermanos cristianos sinceros, cristianos que dicen, piensan y creen que estas enfermedades vienen de parte de Dios. Algunos dicen, esta enfermedad Dios me la dio para glorificarse. Otros dicen, por medio de esta enfermedad Dios me está santificando. Y otros dicen, esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Pero realmente Dios quiere que estemos enfermos. ¿Dios usa acaso la enfermedad para castigarnos ahora en el nuevo pacto? Primeramente tenemos que darle una contestación bíblica a estos argumentos que expusimos al principio. Primero dice, esta enfermedad Dios me la dio para glorificarse. No encontramos en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, que en este pacto que le corresponde a la iglesia, que Dios quiera gloriarse en hombre alguno, sino solamente en su Hijo. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 13. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De modo que Dios no se glorifica a través de nuestras enfermedades. Segundo punto, por medio de esta enfermedad, Dios me está santificando. La palabra nos dice que somos santificados por medio del sacrificio de Cristo, no por medio de las enfermedades. Hebreos capítulo 10, verso 10 nos dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. De modo que la enfermedad no es un instrumento para Dios santificarnos. El cuarto punto, o el próximo punto, esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. En Juan, capítulo 11, verso 14, el Evangelio de Juan, nos dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La gloria de Dios se manifiesta por medio de la fe, no por la enfermedad o la muerte. En 1 Corintios 10:31 nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las cosas que hacemos, si las hacemos para el Señor, lo hacemos para su gloria. No podemos glorificar a Dios por medio de nuestras enfermedades. El Evangelio de Juan, el capítulo 11, verso 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La enfermedad no glorifica al Padre, sino que por medio de la sanidad es glorificado el Padre en el Hijo. De modo que podemos concluir que las enfermedades no glorifican al Padre de ningún modo. Hay otro argumento usado como excusa para darle albergue a las enfermedades en nuestros cuerpos. Y este es el siguiente. Esta enfermedad es un aguijón que Dios me dio para que no me gloríe. Este argumento tiene su base en el siguiente texto bíblico que se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, del 1 al 7. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo
en en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de la revelación no me salte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Usualmente las personas que se agarran de este verso, usualmente usan los textos, el verso 7, que es la parte que habla acerca del aguijón. Ahora, para poder entender esta parte del texto, que viene siendo el texto 7, el verso 7, tenemos que leer todo el resto del texto bíblico. El contexto de este texto bíblico es que Pablo fue y él no sabe si fue en el espíritu o fue en la carne, fue hasta el tercer cielo y se le dejó escuchar cosas que no se le permitía hablar en la tierra y para que él no se exaltase, o sea, no se las echara, como decimos nosotros los puertorriqueños. Se le asignó un aguijón, un mensajero de Satanás que lo bofetee. En ningún sitio en la Biblia dice que ese aguijón fuera una enfermedad. Muchas personas asumen que es una enfermedad de los ojos, pero a ciencia cierta la Biblia nunca dice en ningún sitio que fuera una enfermedad. De modo que el aguijón no necesariamente es una enfermedad. Y habría que preguntarle a aquellas personas que piensan que la enfermedad que tienen es un aguijón, ¿cuándo fue la última vez que ellos fueron al tercer cielo a escuchar cosas que no debían decir en la tierra? Para resumir, todos estos argumentos que mantienen a las personas por la enfermedad que tengan, que manifiestan, perdón, las personas por la enfermedad que tengan, son sencillamente una excusa de las personas para albergar la enfermedad que tienen. De modo que le están dando permiso a esa enfermedad para que habite en ellos a través de esas excusas. Llegamos al final de la primera parte del discipulado básico acerca de la sanidad. Nos veremos en el próximo video acerca de la sanidad, la parte 2.